compartir juntos y en armonía. Porque su palabra lo enseña. Dice que cuando estamos juntos y en armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Entonces debemos sentirnos agradecidos porque nuestro Dios está con nosotros. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a estar teniendo la lectura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Cuando lo encuentren, me confirman, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a ir al versículo 4 hasta llegar al versículo 11. Amén. Bien, dice así la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, vamos al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Sea Dios bendiciendo su palabra en esta mañana. Y durante estos domingos vamos a estar hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. El mes anterior se estuvo hablando acerca del ¿qué? Acerca del fruto. Amén. Del Espíritu Santo. Nos corresponde ahora trabajar los dones del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer de una forma organizada. En esta mañana, pues a mí me corresponde hablar acerca de los dones de poder. Ya les digo cuáles son. Vamos primero a mirar, a introducirnos en el tema de los dones. Los dones del Espíritu Santo son 9 en total. Y se les llama dones porque no son de origen humano, no son aprendidos, tampoco son cualidades innatas de nosotros, sino que tienen el carácter de un regalo de Dios a su iglesia. Amén. Son traídos por el Espíritu Santo. Y ustedes se preguntarán, hermano, entonces yo no tengo don. Leíamos en el versículo 11 que dice que el Espíritu hace todas estas cosas repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso definimos que los dones no son de origen humano. No puedo decir yo tengo el don, porque es característico y es un regalo de parte de Dios para su
iglesia. Amén. Para su iglesia. Quiero que tengan muy presente esto. Vienen de arriba, ¿verdad? Como dice Marina, de arriba viene lo bueno, ¿cierto? Vienen de arriba, no de nosotros. Se les denomina manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos expresan en forma audible y tangible, ¿verdad?, la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Hacen patente la presencia divina de nuestro Dios en medio de su pueblo. Nuestro espíritu se expresa, ¿cierto? Se expresa a través de las actividades que nosotros realizamos, a través de los movimientos de nuestro cuerpo. Asimismo, el Espíritu de Dios se manifiesta por medio de las funciones del cuerpo de Cristo. Y esas funciones del cuerpo de Cristo están reflejadas en los dones. Amén. ¿Está claro, hermano? Los dones son habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo imparte a los creyentes. Son expresiones o manifestaciones del poder de Dios en medio de su pueblo. Son habilidades que el Espíritu imparte para hablar, para actuar y para conocer en forma sobrenatural. Amén. Por eso no son innatos en nosotros. No es que nosotros, por nuestra linda cara, ¿verdad?, como dice el dicho, tengamos esos dones. Son otorgados por Dios como un regalo impartido por el Espíritu Santo como Él quiere. Amén. Habilidades que Dios da a X, a Y persona para hablar. Habilidades que Dios da para actuar. Habilidades que Dios da para conocer de una forma sobrenatural. Los dones, como yo les decía, son 9 en total y se dividen en tres clases, 3 divisiones. Los dones para hablar en forma sobrenatural. Estoy hablando en forma natural, ¿ok? Pero hay dones para hablar en forma sobrenatural. Y esos dones son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Dones para actuar sobrenaturalmente, el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Y los dones para conocer sobrenaturalmente son palabra de ciencia, discernimiento del espíritu y palabra de sabiduría. Amén. 9 en total, divididos en tres divisiones exactas. Amén. Vamos a mirar un momentito en el libro de Efesios, por favor, capítulo 4.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es, digamos con fuerza, esto es, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir esto, mis amados hermanos, que los dones son para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso habla de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviésemos una coyuntura, no pudiésemos mover nuestros miembros, ¿cierto? Si no tuviésemos una muñeca, ¿verdad? No pudiésemos girar nuestra mano. Si no tuviésemos unos tobillos, no podríamos girar el pie, una rodilla, aquí la parte del codo, los hombros, ¿verdad? No pudiésemos tener movimiento, éramos que rígidos. Pero Dios es sabio. Y eso nos hace entender que lo que el Espíritu Santo ha impartido a la iglesia, lo ha repartido como Él quiere, no es para su edificación, no es para mi edificación propia, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por eso. Ahora bien, vamos a observar los dones de poder. Devolvámonos a donde iniciamos, a 1 Corintios, ahí en el capítulo 2. Dice el versículo 7: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Ahora dice el versículo 9: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, ¿verdad? Y todo esto por el mismo Espíritu. Me corresponde en esta mañana hablar de los dones de poder. El don de fe, de sanidad y de hacer milagros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar qué es el don de fe. Y como les decía anteriormente, esto es algo innato. Viene de parte de, esto no es innato de nosotros, viene de parte de Dios. Por eso es una capacidad sobrenatural que es impartida por el Espíritu Santo de Dios. El don de fe es la certeza que Dios hará lo que pedimos, por imposible que esto parezca. Amén. Y nosotros podemos ver ejemplos con relación a este don de fe. Usted tiene fe, ¿verdad? ¿Cierto? Todos tenemos una fe salvadora. Esa fe que un día la palabra vino por el oír, y por el oír la palabra de ¿quién? De Dios. Y en esa fe nosotros creímos que hay un Salvador que entregó su vida por nosotros. Amén. Y le reconocimos a Él como nuestro Salvador, como nuestro único Señor y Salvador. Esa fe la tenemos todos los que estamos aquí. ¿Cierto? Creo que no hay personas que no sean creyentes en este lugar. O todos somos cristianos, creyentes, convertidos. ¿Sí? Tenemos esa fe salvadora. Pero esa fe salvadora no es la misma o no es el mismo don de fe. No es el mismo don de fe. Este don de fe es esa capacidad sobrenatural
Y el libro de Hebreos no solamente nos habla de Abraham. ¿Cómo titula Hebreos 11? ¿Cómo se titula? La fe. Y allí habla de unos héroes, ¿cierto? ¿Héroes de qué? De la fe. Si Abraham no hubiese sido un hombre con un don de fe, no hubiese salido de uno de los caldeos. No hubiese salido. Porque iba a algo incierto. Amén. Él no sabía ni siquiera para dónde iba. Pero dice la Biblia que Abraham le creyó ¿a quién? A Dios. Y actuó ese don de fe. Yo voy. Donde tú me vas a llevar, yo voy. Y en efecto Dios nos llevó al lugar donde Él quería llevarlo. En Abraham había una dificultad. No tenía hijos. ¿Y por qué le digo que no es igual la fe al don de fe? Porque yo tengo fe, ¿verdad? Tengo fe, pero para que actúe lo que yo de pronto, o lo que Dios quiere que se haga, se necesita tener el don de fe. Y Abraham le creyó a Dios. Y teniendo la edad ya muy avanzada, siguieron adelante y tuvo su hijo. Y después de haber tenido ese hijo, Dios se lo pidió. Abraham hubiera podido decir, no, ¿cómo así? ¿Por qué me lo vas a pedir si tú me lo regalaste? ¿Por qué me tengo que dar a mi hijo? Pero Dios siguió creyendo que Dios iba a proveer. Y Dios le proveyó. Y su hijo no tuvo que ser sacrificado. Amén. Es un gran ejemplo de un don de fe. Ahora imagínese usted a un Moisés, caminando por un desierto, con un mundo de gente atrás, gente de carácter distinto, gente pasiva, gente inquieta, intemperantes, ¿verdad? Pero le seguían a Moisés. Y todos iban detrás de Moisés. Y llegaron al Mar Rojo. Y ahí se vararon. Tremendo. Y la gente, viendo que llevaban a un hombre que le creía a Dios, ¿verdad? No se arrodillaron para clamar a Dios. Gracias a Dios, Dios lo guardó y no lo levantaron ahí abajo, ¿verdad? Pero la gente empezó a decir, Moisés, y ahora yo no sé nadar. ¿Cómo vamos a atravesar por aquí? Nos hubiéramos quedado allá. Allá nos daban paro, teníamos que trabajar desde por la mañanita hasta el atardecer. Pero por lo menos teníamos un lugar donde dormir. Y varias veces se quejaron en pleno desierto. Y Moisés no cogió su vara y dijo, ¿verdad? Ustedes tienen razón, vamos otra vez con los egipcios. Dice que Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, usa el instrumento que yo te di. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál es el instrumento? No. Dios le había dado una autoridad. Y en ese don de fe, sin saber qué iba a pasar, Moisés, 1, 2, 3, y se abrió el mar. Y el pueblo pasó en seco y obtuvo la bendición. Ese hombre tenía don de fe, porque con mi fe propia yo dudo. ¿Amén? ¿O no amén? Nosotros dudamos, hermano, y la Biblia dice que el que duda peca, y por eso es que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios.
como el Señor quiere. Amén. Quienes reciben el don de fe, se les permite confiar plenamente en las promesas y el poder de Dios, aun cuando la situación parezca imposible o extrema. Amén. Aun cuando parezca imposible o extremo. El don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros es algo muy serio, hermanos. Es algo que debe acompañar nuestras predicaciones hoy en día. Porque aunque muchos digan que los dones eran para el tiempo de Jesús, que ya quedaron allá, los dones siguen vigentes. Siguen vigentes. Y para eso Dios a nosotros nos ha dado una boca para confesar su palabra creyendo, y nos ha dado unas manos para bendecir. Ahora, ojo, hermanos, si usted no tiene don de fe, usted no puede y no debe imponer manos a la ligera. Cuidado. ¿Me está escuchando? Si usted no tiene el don de fe, usted no debe imponer manos a la ligera, porque puede incurrir en un grave problema. Por ahí la Biblia habla de unos que creyeron, ¿verdad? ¿Cómo salieron? Se pusieron a orar. Y dice que salieron, ¿qué? Fueron avergonzados, ¿cierto? Si no tengo el don de fe, no debo ser ligero. Yo puedo orar. Si alguien me dice, ay, hermana, ore por mí, claro, podemos orar y creemos, ¿verdad? Señor, toma la petición de nuestro hermano, de nuestra hermana. Pero una cosa muy diferente es cuando Dios quiere que actúe el don de fe. Porque cuando el don de fe actúa, hay algo sobrenatural que te puedes privar si tú no estás preparado para actuar. Mi hermano, yo no sabía, cuando yo llegué a esta congregación, yo no sabía que yo tenía, o sea, yo cantaba, pero yo no sabía que Dios me había dado talento para cantar. Y tampoco sabía que Dios me había dado un don. Yo no lo sabía. ¿Sabe cómo a mí se me manifestó? Porque yendo un día camino a mi trabajo, un domingo como hoy, en el bus iba una madre con un bebé y su bebé se murió. Literalmente se murió, hermanos. Y todo el mundo, íbamos como 8 personas, todos quedamos, porque la muchacha empezó a llorar y decir, mi bebé, y todo, pues uno se queda así como absorto, ¿verdad? Y yo iba sentada unos puestos delante, y una señora se levantó y empezó a tratar como de reanimar, y dijo, ay, mamita, el bebé se murió. Hermanos, a mí me levantaron de la silla, me cogieron por aquí, me quitaron el bolso. ¿Quién? Dios mismo, porque ahí más nadie me tocó. Me levantaron, me hicieron caminar hacia donde estaba la mujer, y cuando llegué donde estaba la madre con ese bebecito morado, ya no tenía oxígeno. Escuché claramente que Dios me dijo, declara sobre él aliento de vida. Yo, hermanos, era muy nueva, yo temblaba. Sin embargo, yo escuchaba esa voz y yo sentía que yo no podía detenerme. Y yo empecé a orar y dije, Señor,
en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y solamente extendí mi mano, ni siquiera lo toqué, porque no toqué a esta criatura. Solo extendí mi mano y dije: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, declaro sobre él en este momento aliento de vida conforme a tu voluntad. Y cuando yo terminé, esa criatura le empezó a subir el color desde la planta de sus piecitos hasta llegar a su cabecita. Se puso rosadito. Hizo así y empezó a llorar. Ustedes se imaginan mi susto. Yo no sabía ni qué estaba pasando, hermanos. Yo cogí, no dije más nada, asustada. Me fui para mi silla y me senté, y las lágrimas me corrían y mi cuerpo temblaba. Me bajé del bus, llegué allá al trabajo y le dije a una de mis amigas que era creyente: me acaba de pasar algo. En efecto, ahí toda, donde está el éxito del niño, ahí, en la circunvalar, la muchacha se bajó con su bebé llorando. Y le lleva al centro médico, mira, aquí mismo, de tarde, no sé qué. Yo no entendía porque cuando me decían: vamos a orar, estando en un trabajo en Villadera, iban allá a buscar para que oráramos. Es que hay una persona que está enferma, tiene cáncer. Y yo, vamos, me jalaban, vamos. Y yo iba, ¿verdad?, obediente a hacer la obra. Yo no entendía por qué al orar por esas personas se levantaban de su condición. Hasta que un día en mi casa, porque era un hermano, ella llevaba varios días diciéndome: tengo una palabra de Dios para ti. Me daba susto. Y yo decía: yo no he hecho nada, Señor. Yo no he hecho nada. Pues cuando usted le dice: tengo una palabra de Dios para ti, santo, eso es serio, ¿sí o no? No se queda así como que, oye. Yo me escondía hasta que un día llegaron a mi casa a orar por mi papá. Y nos pusieron así alrededor porque iban a hablar con toda la familia. Y yo recuerdo, hermanos, que yo escuchaba la voz del hermano orando. Pero en la medida que él oraba, yo trataba de abrir los ojos y yo no podía, porque sentía que había una luz que no me dejaba ver. Cuando esa persona se paró allí frente a mí y me dijo: has tenido temor de escuchar mi voz, pero solo he venido a decirte que sobre ti, en tus manos, coloco el don de sanidad. Y no solamente el don de sanidad, coloco el don de fe y de hacer milagros. Y ya me he glorificado. Hermanos, cuando yo escuché eso, yo sentí que a mí se me fueron las piernas. Fue algo muy impresionante. Y a partir de ese momento empecé a orar a Dios para servirle cuando fuera necesario. Hermano, en el lugar donde Dios me llevó, dicho por Él mismo, allí actúa. Porque yo me inquietaba y decía: no puedo venir continuamente a la iglesia por mi trabajo. Pero Dios me dijo: donde te puse, siembra la semilla y haz mi obra. Y allí en ese lugar, muchos de mis compañeros que llegaban con malestar, ahí en pleno destierro, yo oraba por ellos y se levantaban diferentes, sanos.
Dios mío, es algo impresionante, hermanos. Y ese don de fe, yo le doy gracias a Dios, muy poco lo publico, porque es algo que cuando actúa viene de parte de Dios, y porque Él quiere obrar en medio de eso. Amén. Por eso les digo, hermanos, no seamos ligeros. Hay que actuar, pero actuar bajo la perfecta guía del Señor. Amén. Nosotros podemos observar en el Nuevo Testamento cómo Jesús nos da palabras con relación a este don. ¿Qué dice Mateo capítulo 21, versículos 22 y 23? Mateo capítulo 21, versículos 22 y 23. Amén. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Imagínense cómo se sentirían los oyentes del Señor Jesucristo cuando Él les dijo: si tuvieres fe, tú le dirías a este monte: desarráigate y échate en el mar. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. El don de fe es algo muy especial. El don de fe es la certeza, es la convicción de cosas que no se ven. El don de fe capacita, da la valentía para poder hablar y actuar ante las situaciones adversas de la vida, teniendo la certeza de que Dios hará. Vuelvo y le repito, tenemos fe, pero para cosas sobrenaturales, como Dios quiere, se necesita ejercitar y que verdaderamente tengamos el don de fe. Amén. Que tengamos el don de fe. ¿Está claro, hermanos? El don de hacer milagros, dado por el Espíritu Santo, es el poder para creer y hacer obras sobrenaturales. Ustedes recuerdan cuando el profeta Elías, allá en el libro de Primera de Reyes, dice que el profeta Elías salió corriendo, ¿verdad? Buscando dónde esconderse, ¿cierto? Primera de Reyes capítulo 17. Y Dios le dijo: vete allí junto a un arroyo. Amén. Allí en el arroyo estaba seco. Pero le faltó algo a Elías. No le faltó nada. Dice que venían los cuervos. ¿Qué le traían? Carne. No cualquier cosa, ¿cierto? Dios mío, damos fe que la carne baja. Elías
hoy queriendo dar una excusa, ¿verdad? De por qué el mar rojo se abrió. Que sopló un viento de yo no sé dónde, que vino hasta donde yo no sé cuándo, y eso hizo que el agua se detuviera, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? Imagínese usted cuando el pueblo de Israel pedía comida y estaba en el desierto y tenemos hambre y allá teníamos ajos, nabos, cebollas, allá en Egipto, aquí no hay nada. Y en un desierto hallar codornices, muy difícil. La codorniz es una avecilla muy delicada, no tolera esas temperaturas bruscas del desierto. Sin embargo, milagrosamente sopló un viento en contra y esas codornices le cayeron en los pies a los israelitas. Y dice la Biblia que comieron hasta que, mejor dicho, les salió la carne hasta por la nariz, por andar de glotones, ¿cierto? Actos sobrenaturales los que nos narra la Biblia, actos milagrosos, como pararse Jesús y decir: denle de comer a esa gente. ¿Cuántos había? Imagínense, nada más contaron los hombres y dice que había como 5,000, sin contar las mujeres y los niños, que siempre somos un poquito más, ¿verdad? Imagínense cuánta gente había allí en ese monte. Y había un niño que tenía, ¿cuántos panes? ¿Cuántos? 5 panes y 2 peces. Imagínense los bocachiquitos que venden ahora. Y los panes de ahora de 500, porque de 200 no hay, ¿verdad? Pero imagínense usted lo milagroso de ese evento. Haga que la gente se siente, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Permiso, maestro. Levantó la canasta donde estaban los panes y los peces y oró a Dios, la presentó delante de Dios. Y como nos muestran en la película, ¿verdad?, que repiten varias veces la escena, cuando bajó la canasta se desbordaba de panes y de peces, y todo el mundo comió, todos. Hasta el que no le gustaba el pescado comió. Todo el mundo comió y quedaron harticos, ¿verdad? Dice que se quedaron saciados. Y lo bueno de todo, sobraron 12 canastas. ¡Wow! ¡Qué milagroso es nuestro Dios! Eso solo lo puede hacer el Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Para nosotros, para esa gente era imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra es omnipotente. Él no cambia. Él no cambia. Él es el gran yo soy. Él no es el gran yo fui. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay cambio. Él actuó en el Antiguo Testamento, Él actuó en el Nuevo Testamento y Él sigue actuando aún en nuestros días. Que Dios en esta mañana nos haga romper con toda incredulidad para ver las cosas admirables, portentosas y grandiosas que Dios tiene para con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Su palabra no cambia. Dios puede hacer milagros, tanto ayer como lo puede hacer hoy.
Amén. Y hay propósitos con estos dones. Y uno de estos propósitos está marcado o debe estar marcado en la evangelización. Por eso es que el evangelista, el que predica en las calles, debe tener estos dones de poder. Y eso lo habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando venían los predicadores de allá, del exterior? ¿Sí? Y Dios, la gente salía con muelas calzadas. ¿Ya? Una vez es muy impactante, una señora que creo que tenía lugar de cáncer en sus senos. Y la sangre, ¿verdad? Por la camiseta, Dios haciendo milagros y sanidades. Y yo me pregunto, ¿qué sucede hoy con la iglesia actual? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Sabe? Y lo digo por experiencia. Yo he escuchado cantando como Cari Paredes y como Cari Diego. Yo lo he escuchado. Pero requiere de usted que testifique lo que Dios hace mientras estamos en la alabanza, mientras estamos en la enseñanza. Por eso es que cuando estamos en la alabanza debemos dedicarnos a alabar a Dios. Y cuando se está en la enseñanza debemos estar atentos a lo que Dios está hablando. Pero muchas veces nos vamos vacíos porque estamos más pendientes perdónenme, iglesia, pero estamos más pendientes a veces del cuchicheo, de hablar de esto, de aquello. Y es difícil para uno que está aquí observar gente distraída, haciendo cualquier otra cosa. Y eso es lo que está restando que nuestra iglesia, y cuando digo nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general, le está restando poder. Le está restando poder. Cuando el evangelista sale a predicar en la calle, debe ir acompañado del don de fe, del don de sanidad, del don de milagros, y que Dios los haga reales, porque sí lo hace, hermano, sí lo hace el Señor. Y tanto usted como yo somos testigos de que Dios sí hace obras especiales en nosotros. Yo creo que aquí ninguno de nosotros puede decir: ah, no, a mí Dios nunca me ha hecho un milagro, a mí Dios nunca me ha obrado una sanidad. Dios lo hace. Solo necesita que como iglesia seamos atrevidos, osados, valientes y pongamos por obra lo que el Espíritu Santo ha impartido sobre nuestras vidas. Cuando eso sucede, hermanos, eso fortalece mucho más la fe de nosotros como creyentes, cuando estas manifestaciones se dan. Amén. Dios manifiesta su soberanía, su poder, su autoridad absoluta sobre la creación, no solamente física, sino también espiritual. Y voy con el don de sanidad. Ya vimos don de fe y don de hacer milagros. El don de sanidad, que es el tercero en este espacio, es la intervención divina. Es el hecho de que Dios usa a un creyente para sanar a otro sin necesidad de que haya medicamentos. Amén. Y como lo decía anteriormente, esto requiere fe. Hermano, vuelvo y le digo, ojo con levantar sus manos y ponerlas a la ligera. Esto es algo muy delicado y el apóstol Pablo lo menciona en sus cartas. No impongamos manos a la ligera, porque usted no sabe
está listo para hacerlo. Y peor aún, usted no sabe si el otro vaso lo va a recibir o lo va a rebotar y se puede llevar un susto. ¿Me hago entender? Podemos orar por los enfermos y ellos van a ser sanos. La Biblia dice: enviaríamos palabras sobre los enfermos y estos serían ¿qué? Sanos. La sanidad depende de Dios, no de más nadie. No de más nadie, eso depende de Dios. Y Dios hace como Él quiere. Amén. Nosotros vimos a nuestros papás y a mi hermano sufrir por un cáncer agresivos, los tres. Mi papá con un cáncer de colon, mi mamá con cáncer en su mama izquierda, y mi hermano, el que me seguía a mí, con un cáncer digestivo agresivo. Se lo llevó. Pero yo sé y tengo fe que en medio de todo Dios nos hizo descansar. ¿Por qué no hubo sanidad? No sé. Hasta el día de hoy creo que ni mi hermana Jenny ni mi hermano Robinson ni yo tenemos respuesta por eso. Pero a mí Dios me permitió tener un sueño después de la partida de mi papá, donde lo veía caminando por un pasto verdecito, verdecito. Y yo empecé a llamarle, y yo: papi, espérame, papi, espérame. Y entre más me lo llamaba, él más avanzaba, hasta que se volvió y me dijo: quédate ahí. Y en el sueño quedé así, y mi papá se acercó a un varón que estaba sentado sobre una piedra en un arroyo cristalino, al cual yo nada más me pude ver los pies y la espalda. Tenía un vestido blanco con un cinturón dorado y tenía sus pies con unas sandalias doradas metidas en el agua, y tenía un palito. Con el palito movía las aguas, y cuando mi papá se acercó le hizo seña que se sentara y le entregó el palito. Y eso me hizo entender que ellos están esperando, dormidos, el día que Cristo levante a su pueblo. Y de ahí entendí un propósito. 2 veces Dios me lo advirtió. Una vez Dios me dijo: muchos en tu casa llegaron primero que tú, pero la columna de tu casa eres tú. Y mi oración no cesa por mis hermanos, por mi hija, por mis sobrinos, por mis cuñados, por mi esposo, por su familia. Y yo sé que hemos de ver la gloria de Dios. Porque el más duro de nosotros, que era mi hermano Robinson, el Señor lo quebró. Y se enojó conmigo muchísimo ese día, porque yo le hablé la palabra. Y me dijo: no me hables a mí de Dios. Estaba necesitado. Y se fue bravo. Pero en medio del camino, viviendo por allá por la 72, vivía él. Él dice que vio caminando a mi hermana Jenny. Que Jenny iba por toda la 72 y él empezó a caminar siguiendo a Jenny. ¿A dónde va Jenny? Y Jenny entró a la iglesia de Boston Central, allá. ¿Cierto? Él nos cuenta. Y él dice que cuando él entró no había nadie. Y le preguntó al diácono: venga, una muchacha morena, alta, ella acaba de entrar. Y el diácono me lo quedó mirando y dijo: no, bueno, aquí no ha entrado nadie. Pero venga, entre usted y siéntese.
Y él así como que sí, que no, que en mi casa mando yo, ¿verdad? Se sentó y resulta que Dios le tenía preparada una gran cena. Y desde ese día se dio cuenta que necesitaba de Dios. Y aquí está. Amén. No cesó nuestra oración. Mi mamá se fue con el Señor. Tuvimos un ataque terrible, ¿verdad, Jenny? Terrible con mi mamá. Luchando contra el mismo diablo. Y lo digo así abiertamente. Pero él está vencido en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vimos a mi hermano. Tristemente, fue muy doloroso. Pero sé que los tres están en la presencia del Señor. Y hoy oro por la sanidad física en la vida de mi hermano Robinson y por la sanidad física y total en la vida de mi hermana Jenny. Y oro por mi sanidad y por la sanidad de mi esposo y de mi hija y de la iglesia. He orado por ex compañeras del colegio con fe, y al ratito me llaman y me dicen: Fela, le dieron salida a mi mamá o a mi papá. Gracias por haber orado. Enviar la palabra y hacerlo con fe, creyendo que la recibirá. Amén. Jesús lo enseñó. El centurión llegó y le dijo: yo soy hombre de autoridad como tú, pero da la palabra. Ni siquiera lo dejó ir a la casa, ¿verdad? Y cuando este hombre llegó, su siervo estaba de pie, sano. Y él le preguntó: ¿y a qué hora sucedió eso? No, sucedió en el momento que usted estaba hablando allá con el maestro. Amén. Llegó a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro de la fiebre que tenía. Jesús es el mayor ejemplo de que este don actúa en nosotros. Sanó enfermos, resucitó muertos. Amén. Libertó de la esclavitud, del yugo demoníaco a muchos. Y nosotros estamos o somos ese canal para que estos dones se puedan llevar a cabo hoy en día, porque el mundo necesita conocer que hay un Dios verdadero, tanto en los cielos como en la tierra, y que Dios obra. Amén. Amén, hermanos. El ministerio de Jesús puso de manifiesto que la sanidad divina es parte vital de la naturaleza y el plan que Dios tiene para su pueblo. Amén. Así que, mis amados hermanos, tengamos en cuenta que Dios hace como Él quiere. Y si en algún momento usted se ha sentido inquietado, es tiempo de que usted le ore a Dios. Si usted no sabe si tiene un don en específico, ore a Dios y que sea Dios mostrando. Y si en algún momento usted lo busca para ir a orar por un enfermo, hágalo, pero hágalo con prudencia. Hágalo pidiéndole a Dios sabiduría para poder hablar y para poder actuar. ¿Me hago entender? Los dones de poder han sido dados por Dios para la edificación del pueblo de Cristo. Amén. Así que en esta mañana mi oración por usted es pedirle a Dios que aumente su fe, que fortalezca su ser, que usted ore a Dios, que sea valiente, y sobre todo, mi amado hermano, que usted aprenda a usar el don
teniendo conocimiento de lo que dice su palabra. Todo está dado aquí. No es por nuestras propias fuerzas, no es porque nosotros queramos, es porque Dios lo comisiona.